Benito Mussolini fue el primer dictador fascista del mundo. Su glorificación de la violencia inspiró a Hitler. Mussolini utilizó el teatro político. Hitler le imitó. Mussolini soñó con restaurar el Imperio Romano. Hitler soñó con conquistas mundiales aún mayores. Juntos ambos dictadores empezaron una guerra mundial que dejaría 55 millones de muertos. No obstante, en la década de los 20 los líderes mundiales alabaron a Mussolini y al fascismo por hacer frente a los comunistas. El Papa dijo que había sido enviado por la divina providencia. Winston Churchill afirmó que Mussolini era el genio romano cuya triunfante lucha contra el comunismo había sido muy útil para el mundo entero. Esta es la historia de Mussolini y del fascismo, desde sus violentas raíces a su sueño imperial, desde sus desastres militares a su humillante final. Una historia contada por primera vez en color. Fascismo en color. Asalto al poder. El fascismo se incubó en los campos de batalla de la Primera Guerra Mundial. Italia llevaba luchando desde hacía tiempo al lado de Gran Bretaña, Francia y Rusia en contra de Alemania y Austria. Tras 2 años de estancamiento y de brutal guerra de trincheras, el ejército italiano sucumbió en la batalla de Caporetto en 1917. De repente los austríacos irrumpieron a través de las líneas italianas, causaron un pánico absoluto y un gran caos. Gran parte del territorio que pertenecía a Italia se perdió, así como el territorio que Italia estaba luchando por conquistar en la Primera Guerra Mundial. Fue casi una derrota catastrófica que terminó con la participación de Italia en la Primera Guerra Mundial. La clase dirigente italiana quedó arrasada en Caporetto cuando 650.000 soldados simplemente se negaron a luchar y en su lugar salieron huyendo o se rindieron. Entre los que retrocedieron desesperadamente se encontraba Ettore Ovaza, miembro de una rica familia de banqueros de Turín. Ettore había ido felizmente al frente junto con sus hermanos, creyendo, como tantas otras familias de clase media, que la guerra traería una Italia más gloriosa y revitalizada. Italia esperaba salir de la guerra con un imperio en África y un pie en el tablero de las naciones europeas. Pero después de Caporetto, a Ovaza le embriagó la vergüenza. Iba cabalgando al frente de una columna de mi propia brigada, con la cabeza gacha, casi aturdida por la angustia, encajado con dificultad en la montura del caballo. Mi ayudante se colocó a mi lado, llorando, y me preguntó: ¿A dónde vamos, mi teniente? Se me endureció la mandíbula y rompí a llorar. Y entonces retrocedimos. Caporetto demostró al mundo entero la debilidad militar de Italia. Parecía que estuvieran a punto de echar por completo a Italia de la guerra. La nación se enfrentaba a la ruina. Sin duda, Caporetto fue una crisis militar en 1917 y posteriormente se convirtió en una crisis militar para el gobierno de Italia y para sus líderes. Entre los principales partidos políticos italianos levantó la cuestión en primer lugar de si serían derrotados, ya que eso mandaría a Italia al desmoronamiento interno, y si habría una posterior revolución, así que Caporetto resultó ser una crisis importante. Un hombre que congregó a la gente para defender Italia fue Benito Mussolini, un periodista de 36 años. Inicialmente había sido un ferviente revolucionario socialista en contra de la guerra. Posteriormente apoyó la guerra encarecidamente. Se presentó voluntario cuando Italia se unió a la guerra en 1915 y luchó en el frente, pero resultó gravemente herido en un entrenamiento. Mussolini echó la culpa a sus antiguos camaradas del Partido Socialista por el desastre de Caporetto. Creía que sus implacables campañas contra la guerra habían socavado terriblemente la moral del ejército.
La Primera Guerra Mundial había recibido la oposición firme de la clase trabajadora que no quería ir a luchar en una guerra que no entendían. El Partido Socialista de Italia se había opuesto a la participación de la Primera Guerra Mundial y había descrito la intervención de Italia como una guerra capitalista en la que los fabricantes de armas y los plutócratas enviaban a otra gente a luchar para obtener ganancias. Los antiguos camaradas de Mussolini se convirtieron en sus enemigos más acérrimos. Y fue en aquel momento, y sobre todo después de Caporetto, cuando da un paso más en su evolución política, o involución hacia el nacionalismo. La única política que necesitaba Italia era una directriz interna firme para hacer frente a la masacre austriaca, y sobre todo para hacer frente a los enemigos internos. Entonces es cuando Mussolini se pasa del socialismo al nacionalismo. Aquellos fueron los inicios de la guerra de Mussolini contra los socialistas. Quella che sarà poi la guerra di Mussolini contro i socialisti. Mussolini también odiaba al Vaticano y a tantos pacifistas católicos que se oponían a la guerra. Creía que habían traicionado a Italia y que habían dado una puñalada por la espalda al ejército. Fue una humillación tremenda para todos los patriotas, tremenda. Un gran fracaso militar. Y por supuesto echaron la culpa a los socialistas y a la propaganda católica por el fracaso. Dijeron, los enemigos de la nación han socavado la moral del ejército. Son traidores y deben ser destruidos. En Cremona, en el norte de Italia, el ferroviario Roberto Farinacci odiaba a los italianos que habían sido derrotados por el comunismo que acababa de subir al poder en Rusia. Italia está en peligro por unos terribles revolucionarios. La gente de todas partes está imbuida de falsas teorías. Insulta a Italia y canta alabanzas a Rusia. Antes de la guerra, Farinacci nunca había sido un extremista, al contrario que Mussolini. Era un socialista reformista, pero apoyaba firmemente la guerra. Luchó temporalmente, pero heroicamente en el frente antes de ser llamado de Cremona. Como ferroviario fue considerado un trabajador fundamental. La humillación de Caporetto convirtió a Farinacci en un violento nacionalista. Uno de sus primeros objetivos fue el abogado católico Guido Milioli, un categórico miembro del Parlamento de Cremona que se oponía a la guerra. Farinacci escribió con rabia. Ese hombre ha extendido su veneno por toda la región. Ha incitado a las mujeres a sabotear la guerra, a soldados a tirar las armas y a la gente a levantarse igual que en Rusia. Se merecía más. Se merecía desaparecer para siempre. Para congregar las tropas después de Caporetto, el gobierno prometió tierras a los agricultores y soldados y trabajos al resto de la población. Aquello fortaleció la moral y con la ayuda de sus aliados, Italia resultó finalmente victoriosa en 1918. Sin embargo, las celebraciones por la victoria no duraron mucho. Italia no obtuvo de la guerra sus esperados botines. Ningún imperio africano, solo un territorio limitado en sus fronteras. Pronto, la moral de la nación se tradujo en rabia y desesperación. Y en todas partes se cernía el miedo del comunismo. Obviamente también hay dificultades sociales y económicas desencadenadas por el final de una gran guerra, desmovilización, inflación, problemas para recuperar la producción en tiempos de paz y, por supuesto, la amenaza del bolchevismo, que se cierne sobre Italia igual que se cierne sobre la mayoría de países de Europa en aquel momento. Ettore Obazza, el rico banquero turinés que había huido en masa de Caporetto, echó un vistazo a la ciudad que tanto quería y se enfureció por lo que vio. No vio a la sociedad disciplinada que quería, sino el horror potencial de una revolución comunista. En las calles de la ciudad fue testigo de la insurrección, de las revueltas y de los saqueos. Las clases medias temían que le robaran sus propiedades.
Europa estaba viviendo en un clima prácticamente de guerra civil después de 1918. Este también era el caso de Europa Central y también de la mayor parte de Europa Oriental. Y este tipo de clima de guerra civil fomentaba una violencia brutal. Ettore Ovaza temía que los revolucionarios también destrozaran el país que él tanto quería. Escribió en su diario: En la nación, el odio político se extendió tan rápido como el fuego. Desde las ciudades envenenadas, los infiltrados se expandieron para plantar en el campo la semilla de la guerra de clases. Los jóvenes que regresaban a casa, orgullosos de haber luchado con honor, muchos con heridas en el cuerpo, fueron descartados y abandonados, aislados como si fueran culpables. Aquel grito de angustia llegó a oídos de un hombre dispuesto a escucharlos: Benito Mussolini. Era señal de la desesperación que imperaba entre las sólidas familias de clase media, como la de los Ovaza, colocar su fe en manos de un hombre como Mussolini. Mussolini era una figura radical. Seguía yendo contra la Iglesia Católica y contra la monarquía. Desde una edad muy temprana, Mussolini sintió un fuerte interés por la política. Nació en 1883 en Romaña, en el noreste de Italia, una región conocida por su pasión por la política de izquierdas. Su madre era maestra de escuela y su padre herrero y socialista. Le pusieron a su hijo el nombre del revolucionario mexicano Benito Juárez. En el colegio fue un niño violento. Incluso llegaron a expulsarle por apuñalar a otro alumno. Se convertiría en profesor de escuela, pero irónicamente lo echaron por ser incapaz de mantener el control en sus clases a pesar de su reputación de persona dura. Entonces descubrió el periodismo y el socialismo revolucionario. Lenin desde Rusia lo consideró prácticamente el único socialista de la Europa occidental que era prácticamente un revolucionario socialista cercano a los bolcheviques. Es decir, que sus principales ideas eran las de un marxismo revolucionario. Sin embargo, Mussolini nunca fue en verdad un marxista ortodoxo, a pesar de aquel comentario de Lenin. Siempre fue un marxista que hacía especial hincapié en la importancia del significado de la revolución, en una revolución muy violenta, llevada a cabo por medios violentos. La experiencia de la Primera Guerra Mundial hizo que Mussolini pasara de ser socialista a nacionalista. Sin embargo, conservó su respeto por las acciones violentas. El 23 de marzo de 1919, Benito Mussolini y 200 personas más, muchas de ellas antiguos soldados desilusionados, se reunieron en la Piazza San Sepolcro en Milán. Entre los líderes se encontraba Roberto Farinacci. Entonces formaron un nuevo movimiento nacionalista, Fasci Italiani di Combattimento. Fascio, que significaba atillo o fardo, simbolizaba la fuerza a través de la unidad, pero combatimento, es decir, lucha, indicaba ya desde el principio el afán agresivo del movimiento. En su manifiesto se mezclaba un fuerte nacionalismo con el socialismo, competiciones de jornadas de 8 horas diarias, retiro a los 55 años, un salario mínimo y más tierra para los granjeros. Sin embargo, Mussolini siempre quiso derrocar lo que él consideraba una democracia liberal decadente. Y en su esfuerzo no estaba solo. Otro violento nacionalista fue el célebre poeta italiano Gabriele D'Annunzio. Encendido por la debilidad del gobierno, se apoderó del puerto de Fiume junto con su milicia de soldados veteranos. A pesar de su numerosa población italiana, Fiume había sido entregada al nuevo Estado de Yugoslavia después de la guerra, algo que enfureció a los nacionalistas italianos. D'Annunzio habló teatralmente desde balcones y visitó a sus ejércitos de negro, el color de la muerte, rasgos que pronto serían copiados por Mussolini.
En realidad, los primeros que llevaron camisas negras fueron, curiosamente, personas que no eran fascistas. Estaban implicados en lo que supongo que se podría llamar un episodio cómico operístico, la ocupación de la ciudad de Fiume a manos del gran poeta italiano Gabriele D'Annunzio, porque a sus seguidores se les denominó Arditi, que significa los osados. Los componían sobre todo tropas de asalto, gente que había sido tropa de choque en la Primera Guerra Mundial. Ellos fueron los primeros que empezaron a llevar camisas negras. Las fuerzas especiales de élite Arditi habían sido utilizadas para lanzar ataques sorpresas sobre las trincheras enemigas y se hicieron famosas por su lucha cuerpo a cuerpo. A Mussolini le encantaba su ataque directo y violencia. Para él, el verdadero espíritu del fascismo. Representáis a la admirable y luchadora juventud de Italia. El brillo de vuestros cuchillos y el rugido de vuestras granadas impondrá la justicia sobre todos los desgraciados que quieren dificultar el progreso hacia una Italia más grande. Los Arditi llevaban camisas negras, el simbólico color de la muerte. Tras el regreso de D'Annunzio a la poesía, formaron la espina dorsal del propio ejército violento fascista, los camisas negras. La importancia de los camisas negras es que son fundamentalmente un grupo de combate. El nombre del movimiento fascista es, por supuesto, Fasci di Combattimento, lo que significa grupos de combate, y eso es lo que eran principalmente y fundamentalmente eran eso. Eran grupos para luchar en la calle violentamente. En una reunión de veteranos celebrada en Turín, Ettore Ovaza se unió con decisión a los camisas negras. Ettore Ovaza entra en el movimiento fascista como parte de un movimiento de veteranos que se reúnen para cuestionarse cómo podemos evitar que los actos tan horribles que están sucediendo destruyan el país por el que hemos luchado y que hemos ayudado a crear. Es decir, que fue una incorporación natural al movimiento fascista. No era nada extraño que judíos como Ettore Ovaza y su familia fueran fascistas. A pesar de ser nacionalistas violentos, los fascistas, al contrario que los nazis, no eran antisemitas y no creían en la superioridad de la raza. 1 de cada 3 judíos italianos se uniría posteriormente al partido fascista, y la mujer de Mussolini era judía. Los judíos eran firmes nacionalistas, porque el Risorgimento, el movimiento nacionalista que unificó Italia en 1870, terminó con la persecución de los judíos y los liberó de sus guetos tradicionales. Los judíos alcanzaron la igualdad plena. Aquello permitió que el padre de Ettore abriera la banca Ovaza y que se convirtiera en un hombre rico y respetado. Ya como camisa negra, Ettore Ovaza apoyó el ataque fascista sobre quienes parecían estar destruyendo el país que él tanto amaba. Pero después de la guerra, no eran los fascistas quienes constituían la mayor amenaza para el Estado italiano. En los años 1919 y 1920, una revolución socialista parecía inevitable. Los huelguistas entraron en fábricas y los campesinos invadieron granjas. Aquellos 2 años se conocen como el Biennio Rosso, los años rojos. Parecía imposible detener el avance socialista. En septiembre de 1920, 500.000 de trabajadores ocuparon 300 fábricas de Milán. Las ocupaciones también se extendieron a otras ciudades. El gobierno liberal parecía paralizado conforme iba creciendo el número de militantes. En aquel momento podía haberse producido una revolución socialista según el modelo ruso, desencadenando revoluciones similares por toda Europa occidental. El problema con el Partido Socialista Italiano es que tenía una ideología revolucionaria, pero no un líder revolucionario. El marxista ortodoxo del Partido Socialista Italiano dijo: mirad, Italia no es todavía un estado capitalista industrial maduro y consistente. Tenemos que esperar. Y de hecho aquello se convirtió en su famoso eslogan: solo tenemos que esperar. Los socialistas estaban divididos entre hacerse con el poder a través de las urnas o a través de las balas. Sí, estaban ganando en las urnas, con mucho éxito, sobre todo a nivel local. Estaban llevando grandes secciones de la Italia septentrional y central, lo que para las élites locales constituía una revolución en sí.
En las elecciones de 1919, los socialistas se convirtieron en el partido más numeroso del Parlamento. Por eso, cuando los propietarios de las fábricas ocupadas finalmente concedieron salarios más elevados, los socialistas eligieron el camino reformista y aceptaron su oferta. Sin duda había pasado ya el gran momento revolucionario. Creo que el paso clave más importante es la ocupación de las fábricas. Todo el mundo comprueba que el Partido Socialista había tenido su posibilidad de lanzar un intento real de revolución y que se había asustado, había reculado. Los fascistas, incluyendo a Ettore Obatza, se veían a sí mismos como la primera línea contra la amenaza socialista. No era posible ser un miembro más si estabas en una determinada franja de edad, no ser parte de este ejército. En Italia, los camisas negras eran los miembros fundamentales del partido y constituían un ejército especial, un ejército del partido. En realidad, no había habido en la generación anterior, en toda Europa, ningún tipo de movimiento político similar a aquel. Obatza cumplió con su papel ayudando a destruir las oficinas de los sindicatos en Turín. Pero a pesar de que los fascistas estaban activos en las ciudades, el fascismo se convirtió en un movimiento de masas, para sorpresa de Mussolini, en las zonas rurales de la Italia central y septentrional. Aquí, en las fértiles llanuras, los agricultores y sus familias solían vivir en grandes cascine, latifundios, en los que dependían totalmente de los propietarios. Durante siglos, apenas había cambiado su relación amo-siervo. Sin embargo, ahora esta estructura de poder estaba siendo amenazada por los campesinos. La agricultura partía a las espaldas y era un trabajo agotador, así que los agricultores sabían que una huelga que durara unos pocos días podría significar la ruina de los propietarios de las tierras. Entonces, los propietarios de las tierras se convirtieron en aliados naturales de los fascistas en contra de los socialistas, quienes tenían la intención de establecer cooperativas de trabajadores para controlar la tierra. Pero los fascistas también ganaron el apoyo masivo de los 5 millones de campesinos que por primera vez habían comprado las tierras, cuando se produjo la caída de los precios tras el inicio de la Primera Guerra Mundial. Por lo que hay una gran cantidad de propietarios de tierras que no están en absoluto dispuestos a abandonar sus tierras por una revolución socialista. Son gentes que han facilitado el nacimiento del fascismo. Pero también hay una inmensa mayoría de personas de clase media que quieren defender la propiedad. Son ellos quienes organizan los escuadrones fascistas. Las tácticas de los escuadrones fascistas eran fundamentalmente tácticas violentas. Si no conseguían convencer o intimidar, entonces utilizaban la fuerza para convencer a la gente de que abandonaran los sindicatos socialistas, las ligas socialistas de campesinos. Cremona, en Lombardía, fue uno de los bastiones de este fascismo a ultranza. Allí Roberto Farinacci fue uno de los líderes locales más despiadados. Farinacci se dispuso a terminar con el poder de la Liga Socialista de Campesinos, la Liga Roja en el sur de la provincia, y de las ligas católicas radicales conocidas como las Ligas Blancas en el norte. La Liga Blanca, encabezada por el antiguo opositor de Farinacci, el abogado católico Guido Miglioli, había obligado a cientos de propietarios de tierras a formar pequeñas cooperativas en las que los campesinos compartían los beneficios obtenidos de la tierra. Los propietarios de las tierras consideraban a Miglioli casi tan peligroso como los socialistas. Fue una amenaza para los propietarios de las tierras porque estableció un tipo de movimiento que se propuso no obtener una subida de salarios o mejorar la producción, sino abarcar toda la producción de las granjas de los propietarios. Lo que hizo fue decirles a los propietarios de las tierras cuántos trabajadores tenían que emplear. Les decía, tenéis que utilizar tantos trabajadores. Y eso, a mi parecer, sí fue una amenaza a los propietarios. En un solo año, la Liga Blanca de Miglioli dirigió una serie de huelgas en las que participaron 6.000 agricultores de 340 cascine.
Cuando se dejaron pudrir los cultivos y se quemaron los graneros, el fascista Farinacci se dispuso a destruir las organizaciones católicas y socialistas. Los escuadrones de camisas negras de la Italia del norte y del centro tenían algo a su favor: la movilidad. Y trabajaron continuadamente siguiendo un plan. Estaban organizados en grupos de ataque y eran muy buenos obteniendo apoyo de las autoridades locales. Por ejemplo, a menudo los transportaban en camiones que pertenecían al ejército y que se los habían prestado los comandantes de los cuarteles locales. A veces se organizaban de forma totalmente marcial para destruir las bases de la actividad socialista de la zona. A excepción de Rusia, antes de la Primera Guerra Mundial, nunca se había visto violencia política en Europa. La idea de la violencia política sistemática fue producto de una guerra y expresada principalmente tras el fin de la guerra. Se trataba de un nuevo concepto, un nuevo tipo de estilo político y algo que en la mayor parte de Europa queda expresado en el fascismo más que en ningún otro movimiento, incluso más que en el comunismo. Los escuadrones de acción fascistas glorificaron la violencia por la violencia, pensando que era poderosa y purificadora. En poco tiempo, esta violencia dejó muerte a su paso. Milioli escribió: El primer mártir antifascista en la región de Cremona fue Giuseppe Pauli, un agricultor muy respetado que era querido y respetado por su trabajo y su integridad. A finales de 1920, el fascismo se echó sobre Italia. El lema de los camisas negras fue «Me ne frego», es decir, me importa un bledo. Creían que la vida era barata, como lo había sido en las trincheras. Cuando los socialistas derrotaron a los fascistas en las elecciones provinciales de Cremona en mayo de 1921, se intensificaron los ataques fascistas. Lo que los fascistas no pudieron conseguir en las urnas, estaban dispuestos a conseguirlo a la fuerza. Una vez más, el líder católico Milioli resultó herido gravemente. A veces las víctimas de los camisas negras estaban en el lugar equivocado en el momento equivocado. A veces mataban a una persona por llevar un clavel, el emblema del Partido Socialista. Pero a menudo las muertes eran consecuencia de un terror sistemático planificado. En diciembre de 1921, los fascistas de Farinacci secuestraron a Attilio Boldori, vicepresidente del Consejo Provincial, a quien llevaron a una cascina y apalearon hasta la muerte, obligando a mujeres y niños a verlo para que aprendieran el destino de los que se oponían al fascismo. Los jefes del fascismo de las provincias del norte, como Farinacci, actuaban cuando y como querían. Lo único que creo que uno puede decir es que la organización era a nivel local. Lo organizaban jefes fascistas que solían ser antiguos oficiales, pero no lo organizaba Mussolini. No había ningún tipo de plan director centralizado. A menudo Mussolini no sabía a ciencia cierta lo que estaba pasando, y en el verano de 1921 intentó detener el avance de la violencia porque tenía miedo de posibles contragolpes y de que el movimiento perdiera su credibilidad como fuerza política parlamentaria si continuaba la violencia en el campo. A los jefes fascistas locales no les preocupaban los procedimientos parlamentarios. Creían que solo era posible erradicar el socialismo por la fuerza. Farinacci no derrotó a los consejos socialistas en las elecciones de Cremona. Simplemente asaltó los ayuntamientos. Una vez más, el objetivo fue Milioli. Su casa fue incendiada. El gobierno liberal protestó, pero era terriblemente débil.
Rechazó enviar un ejército armado para restaurar el orden y para reinstaurar en el poder a los oficiales elegidos democráticamente. En su lugar, nombraron a un comisario con simpatías fascistas para que dirigiera la provincia. La violencia había ganado. Farinacci proclamó la victoria desde el balcón. Fascistas de Cremona. Los socialistas han perdido el control del ayuntamiento para siempre. La experiencia de Cremona se repitió en todas las zonas de Italia central y septentrional. Los fascistas podían ver ya la victoria. En el poder estaba oficialmente un gobierno liberal, pero que apenas controlaba grandes extensiones de Italia. En un principio, el Estado no entiende bien la violencia fascista y la interpreta como una consecuencia de la violencia socialista. Cuando el fascismo destruye las organizaciones socialistas e impone el sistema fascista en las ciudades del norte y del centro de Italia, el Estado deja de poder suprimir la violencia fascista. Sin embargo, también hay cierta empatía desde el Estado, ya que los fascistas aseguraban querer defender el Estado, la sociedad burguesa, la propiedad y los valores patrióticos. Todos los valores deplorados por el socialismo. Pero el fascismo tenía también un mensaje muy positivo. A menudo se le acusaba de ser la herramienta de los jefes, pero los fascistas eran muy buenos estableciendo sus propios sindicatos alternativos. Y al mismo tiempo que trabajaban del lado del gran propietario de tierras y en términos más amplios de la clase media del campo y de las pequeñas ciudades, estaban en posición de ofrecer trabajo y en algunos casos incluso pequeños trozos de terreno, por lo que en cierto modo tenían algo práctico que ofrecer a la gente a la que estaban intentando ganar. Grazie a voi. Todos ellos levantaron aquella poderosa maquinaria loca, levantando una especie de control totalitario, pero solo en determinadas provincias, era muy local, pero con esta especie de control totalitario de las provincias aisladas lo controlaban todo. El éxito fascista en la Italia rural tuvo unas consecuencias terribles. A finales de 1921 el partido había aumentado de 20.000 miembros a más de 200.000. Además, también saboreó el éxito electoral. 38 fascistas, incluido Mussolini, fueron elegidos para el Parlamento. Sorprendentemente, el apoyo fascista estaba bastante extendido. El núcleo principal de este movimiento fascista era en cierto sentido de clase media. Pero también había trabajadores, e incluso algunos trabajadores industriales. Y uno de los hechos más interesantes es, por supuesto, la presencia de un gran número de estudiantes, de forma desproporcionada con respecto a la población en general. En el verano de 1922, los socialistas habían perdido casi todo el poder de lucha frente a la intimidación fascista. Los socialistas hicieron un terrible esfuerzo final por detener a los fascistas al convocar una huelga general el 1 de agosto de 1922 para defender las libertades políticas y sindicales. La huelga resultó un fracaso. Los huelguistas fueron sustituidos por fascistas y militares. Los fascistas lanzaron ataques a los locales de socialistas y sindicalistas, a menudo con el apoyo abierto de la policía y del ejército. El periódico londinense The Times informaba: el fascismo ha demostrado ser viril, muy disciplinado, intrépido y preparado para las emergencias. Cuando se anunció la huelga general, Farinacci se apresuró en unirse a un ataque fascista en masa sobre los huelguistas de Parma, un bastión socialista. El ataque de los camisas negras fue dirigido por Italo Balbo, un jefe fascista local. Sabía que se enfrentaba a una tarea difícil. ¡Muoversi! ¡Muoversi! La ciudad ha permanecido casi inexpugnable al fascismo. La actividad empresarial, los servicios del Consejo y del Gobierno llevan 3 días detenidos. El líder de los huelguistas, el miembro parlamentario socialista Guido Picelli, sabía de la importancia histórica del enfrentamiento. Si el fascismo ganara, significaría la supresión de todas las libertades y la vuelta a la esclavitud. No obstante, una vez más el Estado se limitaba a mirar impotente este enfrentamiento entre dos facciones armadas. Picelli describía así las escenas.
Al amanecer, cuando se dio la orden de coger las armas y de lanzar la insurrección, la gente de las clases trabajadoras se lanzó a la calle con tanta fuerza como las aguas de un río que desborda su cauce. Participaron hombres, mujeres, personas mayores y jóvenes de todos los lugares y de ningún partido, todos con una voluntad férrea común: resistir y luchar. El líder fascista Balbo quedó secretamente impresionado. Los trabajadores trabajan en turnos. Una disciplina militar. Las mujeres de la clase trabajadora llevan el pan a los antifascistas, así como el vino, la fruta y las patatas de la cocina. Deben de tener grandes cantidades de munición porque no ahorran en balas. Disparan día y noche. La lucha duró 6 días y obligó a Balbo a admitir la derrota. Por primera vez, el fascismo se encontró frente a un adversario bien organizado y bien preparado, equipado, armado y preparado para luchar hasta el final. Finalmente, Mussolini ordenó al líder fascista Balbo que se retirara, una retirada que se convirtió en una derrota aplastante. 39 fascistas resultaron muertos y 150 heridos. La victoria socialista demostró que el fascismo no era ni invencible ni inevitable. Esto lo vio claramente Picelli. Si estuviéramos organizados y fuéramos disciplinados, seríamos suficientemente fuertes para derrotar el fascismo 1000 veces más. Pero era un amanecer falso. Por toda Italia, los socialistas se cansaron de tantos años de guerras. La defensa de Parma fue el último intento socialista por desafiar abiertamente al fascismo en más de 20 años. Mussolini se percató de que tenía entre manos una oportunidad histórica de atacar. Los socialistas habían sido derrotados, el gobierno estaba debilitado y el ejército receptivo. Incluso parecía que el nuevo papa sonreía al fascismo. Mussolini decidió organizar una inmensa marcha a Roma en contra del gobierno liberal. El día antes de la marcha a Roma, los jefes locales fascistas como Roberto Farinacci se hicieron violentamente con el poder en provincias del norte y del centro de Italia. El 28 de octubre de 1922, 25.000 camisas negras se congregaron en la capital para reclamar el poder. Fue una demostración impresionante de poder, pero todavía habría sido posible detener al fascismo. Giovanni Battista Amendola, como ministro del Ejecutivo del gobierno liberal, estaba decidido a defender la democracia. Había elaborado un decreto en el que se otorgaba al ejército el poder de utilizar la fuerza que fuera necesaria para detener la marcha fascista hacia el corazón de Roma. El rey Víctor Emanuel, como jefe del Estado, rechazó firmar el decreto. El principal instrumento de violencia en Italia era el ejército italiano. El liderazgo del ejército italiano permaneció obediente a la corona. Si el rey hubiese ordenado al ejército italiano eliminar a los fascistas, el ejército habría obedecido y los fascistas habrían sido eliminados. Al día siguiente, el rey invitó a Mussolini a Roma para formar un nuevo gobierno de coalición. Había comprobado que sus principales enemigos en Italia eran los socialistas y los comunistas, que querían la revolución, que querían derrocar a la monarquía. Había visto a los partidos parlamentarios democráticos más generales divididos, relativamente impotentes, incapaces de asimilar la situación de Italia. Es decir, que lo que el rey estaba haciendo en 1922 era simplemente nombrar al líder del nuevo movimiento político, más vigoroso y dinámico primer ministro parlamentario de un gobierno de coalición. El gobierno de Italia había retrocedido frente a la violencia fascista. A pesar de que Mussolini dirigía un gobierno constitucional y de que solo había otros 3 fascistas en el gabinete ministerial, se aseguró poder gobernar por decreto el primer año y que los fascistas estuvieran al cargo de las fuerzas policiales italianas. El rey había abierto sin querer la puerta a un Estado plenamente fascista bajo el liderazgo de Mussolini.
Ettore Ovaza estaba encantado con la llegada del fascismo al poder y con el nuevo orden. Desde el punto de vista de un banquero conservador, el hecho de que se hayan sofocado las huelgas, de que se haya terminado con los sindicatos, de que se haya restaurado el orden, eran hechos tremendamente positivos. Ahora había un gobierno firme y eficiente que estaba poniendo a la gente en su sitio y ordenando el país. Los fascistas avanzaron rápido e implacablemente contra sus enemigos comunistas. El cónsul británico en Turín quedó asombrado por el aperturismo de los fascistas. Los secuestros y los asesinatos en los barrios socialistas de la ciudad se llevaban a cabo metódicamente sin la más mínima interferencia de las fuerzas policiales de la Royal Constabulary. No se realizó ni un solo arresto. En todos los aspectos prácticos, se considera que los comunistas no quedan protegidos por la ley y sigue habiendo unos 20 socialistas y comunistas en la lista de proscritos que siguen siendo perseguidos para su ejecución. En un pueblo de Turín se produce una escena bastante más alegre justo unas semanas más tarde. Tras el nacimiento de su segundo hijo, Ricardo, el banquero judío Ettore Ovaza colocó en la cuna unos símbolos que representaban sus tres grandes creencias: la tierra patria, la fe y la familia. Todos ellos, según él creía, salvados por el fascismo. En la cuna en la que descansa mi hijo he colocado una bandera tricolor. Al lado del nombre de Dios, escrito en hebreo antiguo y sobre un colgante de plata, esta bandera tricolor atada con un lazo azul parece iluminar la habitación. En aquel momento, Ettore oyó una banda militar marchando por la calle tocando el himno fascista. Se ilusionó tanto que agarró al niño y lo acercó a la ventana y dijo: mira a la nueva Italia, mira cómo nace. Qué suerte tienes de nacer en este nuevo mundo. Eso te da una idea, un retrato humano del pensamiento sincero e iluso de un fascista judío en aquel momento. Ovaza y otros fascistas creyeron que su violencia estaba limpiando la nación. Intentaron intimidar a todos los oponentes que quedaban del régimen. A finales de 1923, Giovanni Amendola, el antiguo ministro liberal que había intentado detener a Mussolini, fue apaleado y dejado inconsciente por un grupo de matones fascistas. Cuando Mussolini se enteró de aquello, dijo: Bien, hoy tendré más hambre para cenar. Pero con tanta violencia, los fascistas siguieron siendo un partido de minorías y seguían sin tener un poder total. Queda por responder una pregunta fundamental, la pregunta del poder político a largo plazo. ¿Cómo cambiar verdaderamente la situación de un gobierno de Mussolini, que sería más bien un régimen fascista, que es lo que le mantendría en el poder porque no tenía proyecto? En el Parlamento, Giacomo Matteotti, un socialista moderado muy respetado, acusó a Mussolini de estar dispuesto a utilizar la fuerza si el resultado de las elecciones estaba en su contra. Un grito triunfante de sí salió de los diputados fascistas. Mussolini asintió con la cabeza. En las elecciones de 1924, entre una intimidación considerable, la coalición dirigida por el fascismo aseguró haber ganado el 66% de los votos. Sin embargo, en junio de 1924 se hundió en un escándalo sensacionalista por asesinato que amenazó con destrozarlo para siempre. Se trataba del caso Matteotti, el asesinato a manos de miembros del escuadrón del principal portavoz de la oposición socialista en el Parlamento, que había sido secuestrado y acuchillado hasta la muerte. Su cadáver apareció finalmente en los bosques a las afueras de Roma, un par de semanas más tarde. Aquel fue un crimen tremendo, atroz, que a ojos de muchos fascistas había cruzado la línea y creó una crisis política desde la base.
El asesinato de Matteotti fue organizado por ayudantes cercanos a Mussolini. En su periódico Il Mondo, el parlamentario liberal Amendola lanzó unos punzantes ataques al fascismo por aquel asesinato. 39 millones de italianos se arrodillaron al paso de Matteotti desde el lugar de su martirio hasta el lugar en el que reposará finalmente. Y hoy se levantarán para defender aquellos ideales que otras facciones y la tiranía no pueden derrotar, solo fortalecer y glorificar. Los primeros 6 meses después del asesinato de Matteotti en junio de 1924 fueron un periodo muy difícil para Mussolini. Varios fascistas le habían dejado. La opinión pública era muy voluble. Los partidos de la oposición intentaban aprovecharse de la situación. Hubo un miedo real de que Mussolini fuera derrotado. De hecho, él mismo creo que más o menos tiró la toalla en un determinado momento y pensó, bueno, hasta aquí, se acabó. Pero otros fascistas no estaban preparados para dejar el poder tan fácilmente. Roberto Farinacci y otros 30 jefes fascistas amenazaron con matar a Mussolini si no conseguía mantener a raya al fascismo. Mussolini hizo frente a una elección entre dejar el poder o aplastar a los disidentes de una vez por todas. El 3 de enero de 1925, Mussolini entró con paso firme en el Parlamento. Ni siquiera intentó negar su participación en la muerte de Matteotti. Declaro ante toda Italia que asumo total responsabilidad por lo que ha pasado. Italia quiere la paz y la tranquilidad para poder seguir adelante con su día a día. Intentaré conseguirlo, si fuera posible en armonía, pero si fuera necesario por la fuerza. En las 48 horas posteriores a mi discurso, toda esta situación habrá cambiado. El discurso de enero de 1925 es el momento revelador con el que el fascismo se embarca en el camino hacia la dictadura y hacia el Estado totalitario. Lo hace a través de una serie de leyes que eliminan del Parlamento a los diputados de la oposición, leyes que censuran cada vez más la prensa y que, en último lugar, en 1926, llevan a la disolución de los partidos no fascistas y de los sindicatos no fascistas. Dos grandes estructuras que se instauran son el Estado policial y el Estado de partido único. El Vaticano, igual que la monarquía, mantuvo el silencio. Un hombre sí que alzó la voz. Amendola. Al día siguiente, el periódico de Amendola, Il Mondo, decía: Este hombre, Mussolini, constituye un caso patológico no recogido en la Constitución. Todo está subordinado a su loca ambición. Sin embargo, en el nuevo orden fascista no se toleraba ninguna oposición. Amendola fue perseguido por los camisas negras y apaleado con saña. Farinacci no tenía duda de que aquel era el camino correcto. Creo que esto servirá como lección para evitar males mayores. Fue Amendola quien acuñó el término totalitarismo, totalitario, al afirmar que lo que buscaba Mussolini era avanzar paso a paso para alcanzar la totalidad a largo plazo. Muchos llamarían a aquello una dictadura totalitaria, y él fue uno de los portavoces más eficaces de la oposición. Alguien que se negó a detener y a acallar, por eso era peligroso. Pero no tardó en ser silenciado. La paliza que recibió Amendola le afectó gravemente a los pulmones. El 7 de abril de 1926 moría por las heridas causadas. Tenía 44 años. En un insulto final, un grupo de fascistas cantó alegremente mientras destrozaban su casa después de morir este. Para Mussolini fue un alivio librarse de él. Solo teníamos un enemigo, inflexible: Giovanni Battista Amendola. Quería derrotarnos para poder fundar una democracia. Sin embargo, la democracia estaba terminada ya en Italia. El poder estaba totalmente en manos del fascismo y de Mussolini. La pregunta ahora era, ¿qué haría con él? La respuesta haría temblar al mundo entero.
Mussolini y sus fascistas eran nacionalistas violentos que creían en el uso sistemático de la violencia. Los camisas negras fascistas atacaron a todos los que se oponían a ellos, como los liberales y los católicos. Pero su objetivo principal eran los socialistas, que amenazaban con una revolución como la rusa. En octubre de 1922, los fascistas tomaron las provincias del norte de Italia y luego marcharon en masa hacia Roma para reclamar el poder a través del uso de las armas. El rey cedió y convirtió a Mussolini en el primer gobernador fascista del mundo. Se convirtió en un dictador. Esta es la historia de Mussolini en el poder. Una historia de adulación. Una historia de sueños imperiales. De una desastrosa alianza con Hitler. De fracasos militares y de una muerte ignominiosa. Todo contado por primera vez en color. El fascismo en color. Mussolini en el poder. Desde sus primeros días en el poder, el principal objetivo de Mussolini era restablecer la gloria del antiguo Imperio Romano. Y su principal frustración fue la realidad de la Italia de los años 20. Era desorganizada, caótica, inestable. Distaba mucho de aquel Imperio Romano en el que Italia había sido grande, había dominado el Mediterráneo y poseía un gran imperio. Y Mussolini miraba al pasado y pensaba, deberíamos volver a ser como entonces. Mussolini modeló su comportamiento imitando a los emperadores romanos. Para igualar su crueldad, Mussolini traicionaría a cualquiera, incluso a leales y devotas familias de fascistas dispuestas a morir por su país. Incluso traicionaría a su propia familia, su yerno y su hija favorita. Una vez en el poder, Mussolini empezó a construir el primer estado totalitario del mundo, doblegando a todas las instituciones y a todo el pueblo y sometiéndolos a su voluntad. Para construir un nuevo tipo de italiano, Mussolini sabía que tenía que empezar por los jóvenes. En 1925, Mussolini decretó: el gobierno exige que los colegios se inspiren en los ideales del fascismo. Adesso bambini leggiamo una poesia di Giuseppe Zucca, Duce chiamaci. Se obligaba a los niños a creer, obedecer, luchar. Desde los 4 años se les presionaba para apuntarse a las juventudes fascistas que les proporcionaban armas de juguete y camisas negras. Duce, duce, chiamaci. Duce, duce, chiamaci. La voce degli eroi. Los poemas de los colegios enseñaban a los niños a estar listos para luchar por el fascismo cada vez que su líder los necesitara. La gran voce dei martiri. La gran voce dei martiri. En los colegios intentaban inculcarles el patriotismo e intentaban convencer a todos los niños de que patriotismo y fascismo eran lo mismo. No podían ser patriotas sin ser fascistas, ni ser fascistas sin querer a Mussolini. Todos los niños tenían que escribir redacciones sobre por qué querían a Mussolini o por qué Mussolini era el hombre más grande del siglo XX. Aparte de la propaganda para las masas, Mussolini también creó un estado policial represivo para hacer cumplir la obediencia al fascismo. Tenían una maquinaria muy poderosa, creada tanto por el partido fascista como por la policía estatal. Era una maquinaria muy efectiva en cuanto a la vigilancia, al espionaje. Había muy pocas cosas que se le escapara a la policía fascista, o a una de las muchas policías fascistas. Cada semana los cuerpos de policía realizaban un montón de intervenciones. Mussolini tenía un poder enorme, pero sabía que aún tenía que apaciguar a un 99% de italianos que eran católicos. Y el Vaticano también quería un trato.
Como resultado del Risorgimento, la unificación italiana del siglo XIX, la Iglesia perdió su estatus y perdió sus propiedades. Los estados papales se desvanecieron, así que desde 1870 hasta 1929 el Papa no tenía país alguno. En 1929, Mussolini y el Vaticano firmaron los pactos de Letrán, dándole a la Iglesia prácticamente todo lo que quisiera. Los pactos de Letrán de febrero de 1929 fueron de los eventos más importantes de la historia del siglo XX en Italia. Para empezar, acabaron con la disputa entre Estado e Iglesia y reinsertaron el catolicismo en la sociedad italiana. Creo que cambió el equilibrio de poder entre la Iglesia católica en Italia y el Estado italiano. Al igual que la monarquía, el Vaticano prefería la realidad del fascismo a la amenaza del comunismo. El Papa asumió el control de la Ciudad del Vaticano como Estado soberano y recibió 1,75 billones de liras, principalmente en fondos del gobierno, en compensación por las pérdidas históricas. Esos fondos del gobierno significaban que, de un modo u otro, la Iglesia Católica, el Vaticano, estaba subvencionando un Estado fascista, y la gente advirtió que era algo extremadamente peligroso. El Vaticano se había comprometido con el fascismo. En un futuro inmediato, no tenía confianza alguna en la capacidad de la democracia para proteger a Italia del comunismo. El Papa Pío XI proclamó que Mussolini era ese hombre a quien la divina providencia le había permitido conocer. En 1929, los cabecillas de los veteranos de guerra judíos y sus representantes fueron invitados para conocer al líder entregado a Italia por la divina providencia. Muchos judíos le habían dado la bienvenida al fascismo como el renacimiento del Risorgimento, el movimiento nacionalista del siglo XIX que había unificado Italia y había liberado a los judíos de los guetos. Su líder era Ettore Obaccia, un rico banquero de Turín. Escribió con alegría sobre la experiencia en su diario. Nos dio la bienvenida con una ligera sonrisa. Estaba tranquilo, sentado en su mesa. Nos hizo señales para que nos acercásemos. Era la primera vez que veía el rostro del duce tan de cerca. Ettore, junto con sus dos hermanos, había luchado en la Primera Guerra Mundial y luego se alistaron en el nuevo partido fascista. Ettore se alistó en la milicia de los camisas negras y participó en sus actos violentos contra los socialistas. Conocer al duce era la consecución de un sueño para Ettore. Cuando oyó mi afirmación sobre la inquebrantable lealtad de los judíos italianos hacia la madre patria, Su Excelencia Mussolini me miró a los ojos y me dijo con una voz que me llegó directamente al corazón: nunca lo he dudado. In gamba. Grazie. Ettore se vio sobrecogido por una ola de emoción. Luego, Mussolini haría la vista gorda cuando los nazis enviaron a miles de judíos italianos a la muerte. Mussolini sabía que Italia debía ser modernizada antes de que pudiera crear un imperio fascista que se igualara a la antigua Roma. Los fascistas introdujeron una política de autosuficiencia en agricultura e industria. Unas impresionantes obras públicas fascistas para drenar pantanos y construir carreteras crearon muchos puestos de trabajo y eran inmensamente populares. Pero para Mussolini, su principal objetivo era preparar a la economía italiana para la guerra. El primer conflicto armado llegó con un alzamiento popular en Libia, la colonia italiana más importante.
Los italianos se fueron volviendo cada vez más despiadados. Utilizaron violaciones en masa, profanación de mezquitas, llevaron a civiles a campos de concentración, hambruna, utilizaron armas químicas contra civiles y guerra de guerrillas. Cientos de miles de civiles fueron asesinados entre 1929 y 1932 en la pacificación de Libia, como se llamó. Así que era fuera de Italia, en las guerras en el extranjero, en las campañas políticas, donde el fascismo mostraba su lado brutal y especialmente violento. En 1933, Adolf Hitler se convirtió en el canciller de Alemania. Mussolini consideraba a Hitler como un colaborador de menor importancia que le había copiado en su llegada al poder, pero sentía celos del poderío militar de Alemania. Se dio cuenta de que la llegada de Hitler al poder iba a desestabilizar la situación en Europa. Esto abriría una ventana de oportunidad para actuar. Ettore Obatza, el banquero judío, tenía miedo de que este fuera un momento trágico para los judíos italianos. Pero para su alivio, Mussolini ridiculizó las teorías raciales de Hitler. Nada me hará creer que hoy en día existan razas biológicamente puras. Pero en 1934, cuando 2 judíos de Turín fueron capturados introduciendo de forma ilegal literatura antifascista en Italia, algunos periódicos lo denominaron un complot judío antifascista. Ettore sintió pánico temiendo el regreso de la persecución judía. Fundó su propio periódico para demostrar públicamente que los judíos eran patriotas y profascistas. Somos soldados. Somos fascistas. Queremos besar la bandera tricolor por la que siempre estamos listos para luchar y morir. No había un motivo inmediato por el que Mussolini y Hitler pudieran ser aliados, a pesar de que tenían algunas ideas en común. Primero se enfrentaron por Austria. Italia quería que fuera independiente en lugar de que formara parte de Alemania. Sin embargo, Hitler tenía otras ideas. Si alguien lee la primera página de Mein Kampf, el infame libro de Hitler, lo primero que dice es que Austria debe volver a pertenecer a la madre patria. Y no era algo retórico, lo decía en serio. En 1934, Mussolini nombró a Galeazzo Ciano, su yerno, director de su oficina de prensa. Tan solo 4 años antes, Ciano había hecho el mejor movimiento de su carrera. Con 27 años se casó con Eda, la adorada hija de Mussolini. Esta relación acabaría en una tragedia familiar de intensidad shakespeariana. Pero en 1934, Ciano adoraba a Mussolini imitando sus gestos, su forma de vestir y de hablar. El primer trabajo de Ciano era ridiculizar al Führer. Después de que Mussolini se enfrentara a Hitler por Austria, Ciano dio instrucciones a los periodistas para que publicaran que Hitler era un loco determinado a comenzar otra guerra mundial. Pero los sueños imperiales del duce le llevarían inexorablemente a una alianza con el líder nazi. En 1935 las fuerzas fascistas invadieron Etiopía, la última nación independiente de África. Ciano estaba entre esa fuerza invasora de 600.000 soldados. Participó en los bombardeos de civiles y se jactó de ello afirmando que habían llevado a cabo una masacre. El modo que tuvo Mussolini de tratar el problema de Etiopía muestra lo calculador y despiadado que era ese hombre en realidad. Los etíopes resistieron desesperadamente. En diciembre de 1935, Mussolini emitió una orden para generalizar el uso de las armas químicas, gas mostaza y fosgeno, y de utilizar tácticas de terror en masa. Los italianos incluso bombardearon deliberadamente 19 hospitales de la Cruz Roja. Más de 250.000 de etíopes fueron asesinados durante los combates.
Durante mucho tiempo, la gente intentó ocultar que en la guerra de Etiopía y en otras formas de represión colonial fascista se utilizaron métodos muy despiadados. Hoy lo sabemos a ciencia cierta, y creo que esto nos ha dado más pruebas para desacreditar a esos que ahora presentan el fascismo como una dictadura benevolente y patriótica que fue contaminada y echada a perder por la alianza con Alemania. Lo de Etiopía no era solo una conquista territorial para los italianos, se trataba de invertir el orden internacional. Se trataba de retar a los poderes predominantes mediterráneos, los británicos y los franceses, por el control final. Esa batalla, esa ruta hacia la guerra mundial, empezó en Europa con la crisis etíope en 1935. La agresiva política exterior de Mussolini era inmensamente popular en Italia, pero envenenó las relaciones con Gran Bretaña y Francia. Mussolini sabía que, en contraste con Gran Bretaña y Francia, él tenía el apoyo de Hitler en Etiopía. Y entonces ambos dictadores apoyaron al general Franco cuando se alzó contra el gobierno de izquierdas en España. Mussolini envió a 80.000 soldados italianos a luchar con Franco en la Guerra Civil Española. A medida que se iba formando una crisis en Europa, Mussolini ascendió a su yerno de 33 años, Ciano, al puesto clave de secretario de Exteriores. Pero cuanto más tiempo pasaba Ciano con los nazis, más temía por el futuro de Italia. Ciano empezó a llevar un diario secreto que sobrevive como uno de los relatos más increíbles de la historia del siglo XX. En una de sus primeras entradas describe la visita de Mussolini a Hitler en Berlín en 1937. Mussolini capturaba a la multitud con su magnetismo, su voz y su impetuosa juventud. ¿Será suficiente la solidaridad de los regímenes para mantener juntas a dos naciones cuyas razas, culturas, religiones y gustos son totalmente opuestos? Pero incluso Ciano sabía que no había alternativa a los nazis si Italia quería retar el poder de Gran Bretaña y Francia. Hoy el eje Roma-Berlín es algo muy real y extremadamente útil. Los fascistas y los nazis le proporcionaron a Franco un apoyo militar impresionante, ensayando técnicas que perfeccionarían durante la Segunda Guerra Mundial. Una era el bombardeo de civiles para crear el caos en masa. Ciano se jactó de su efecto en Barcelona. El ataque completo duró solamente minuto y medio. Edificios pulverizados, tráfico interrumpido, pánico que se convirtió en locura. 500 muertos, 1.500 heridos. En febrero de 1938, Mussolini decidió imitar parcialmente a Hitler e imponer estrictas leyes antisemitas. Los alemanes nunca pidieron a los italianos que introdujeran el antisemitismo. No hay pruebas que sugieran que Mussolini recibiera ningún tipo de presión por parte de Hitler. Mussolini creía que las políticas despiadadas de Hitler habían creado una fuerza devastadora militar que aplastaría toda Europa. Como era un personaje maquiavélico y pragmático, y quería que Italia asumiera su lugar entre las naciones más importantes, pensaba que, si eras una persona seria, tenías que olvidar cualquier tipo de preocupación humanitaria sobre a quién debes de pisar para alcanzar el objetivo de la grandeza nacional. Aplastar los derechos de unos pocos miles de judíos en Italia era un pequeño precio a pagar por alcanzar la grandeza nacional. Obatza y los 47.000 judíos italianos no eran conscientes del destino que les esperaba. Benito Mussolini, nuestro capo. El 11 de marzo de 1938, Ciano solo escribió una frase. 18 horas. Austria ya no es independiente. Sin abrir la boca, Mussolini había permitido a Hitler anexionar Austria al Tercer Reich. En una noche, Italia perdió su estado tapón.
Muchos desastres vendrían después. Mussolini quería que le vieran como una persona despiadada, al igual que Hitler. Ciano reveló: lo cierto sobre los bombardeos de Barcelona es que Mussolini dio las órdenes. Franco no sabía nada y ayer nos pidió que los suspendiéramos por miedo a tener complicaciones con las relaciones internacionales. Ciano escribió: Mussolini afirmaba sentirse complacido por el hecho de que los italianos habían logrado propagar el horror a través de sus agresiones, en lugar de dar placer como músicos de mandolina. En su opinión, esto les hacía estar mejor considerados por los alemanes, que defendían una guerra total y despiadada. Mussolini también le dijo a Ciano: los italianos deben aprender a ser menos compasivos para convertirse en duros, implacables y agresivos. Amos. Mussolini intentó impresionar a Hitler declarando que los italianos eran arios como los alemanes. Los judíos pasaron a ser una raza inferior. Se aprobaron leyes formales privando de derecho a voto y a representación a la comunidad judía en su totalidad, echándolos de los cargos públicos, echando a los niños judíos de los colegios, impidiendo que acudieran a las universidades, que desempeñaran cargos públicos. Ettore Obatza, el orgulloso y patriota veterano de guerra y devoto fascista, escribió una carta personal al duce. Mi escritura no es buena porque me tiemblan las manos. Es el final de una realidad, de sentirnos como uno con los italianos. ¿Cuántos empezamos en 1919 y le seguimos hasta hoy con amor a través de muchas batallas, guerras, viviendo su vida, si todo se ha terminado? ¿Acaso esto era solo un sueño? Los primeros edictos de Mussolini dividieron a los judíos. Antiguos fascistas como Obatza y veteranos condecorados podían conservar sus trabajos, sus negocios e incluso permanecer como miembros del partido. Mientras tanto, Hitler continuaba en el camino hacia la guerra. Ahora le había dado un ultimátum a Checoslovaquia: o nos entregáis las provincias germanoparlantes de los Sudetes u os invadiremos. Ciano se lamentaba. Naturalmente, el objetivo será destruir Checoslovaquia por completo. Es la guerra. Que Dios proteja a Italia y al duce. Europa contenía el aliento. Pero en el último momento Gran Bretaña suplicó a Mussolini que intentara retrasar el ultimátum alemán 24 horas. Esa tarde Mussolini y Ciano partieron hacia Múnich. Hitler le dijo a Mussolini que quería todo el territorio de los Sudetes, que ya había formado parte del Imperio Austrohúngaro, pero había sido cedido al nuevo Estado de Checoslovaquia después de la Primera Guerra Mundial. En la conferencia de Múnich, Mussolini presentó el plan de Hitler como suyo. Todos los líderes firmaron el acuerdo de Múnich que entregaba los Sudetes a Alemania. A cambio, Hitler prometió que sería su última demanda territorial en Europa. Checoslovaquia quedó indefensa, habiendo perdido casi todas las fortificaciones montañosas. Pero ese compromiso había evitado la guerra. Ciano fue testigo de la adulación resultante. En Italia, desde el paso de Brenner hasta Roma, desde el rey a los campesinos, el duce recibió una bienvenida como nunca antes. Mussolini se ganó un enorme respeto en el extranjero y una gran popularidad en Italia, porque quedó como un pacificador. Pero había algo gracioso en esto. Mussolini no estaba nada contento. Volvió a su país protestando. Todo el mundo me anima como un hombre de paz. No quiero ser un hombre de paz. Quiero ser un hombre de guerra. Pocos días después de esta crisis, Mussolini presentó leyes antisemitas aún más duras. Estas leyes acabaron con la igualdad para todos los judíos, por muy fascistas que fueran. Ettore Obatza tuvo que vender el banco de la familia y abandonar el partido fascista. En marzo de 1939, Hitler rompió el acuerdo de Múnich. Las tropas alemanas penetraron en Checoslovaquia. Era la primera vez que ocupaban territorio no germanoparlante. Hitler no advirtió a Mussolini. Solo después fue cuando el embajador alemán Hess se lo dijo a Mussolini. El Führer agradece a Italia su inquebrantable apoyo.
Mussolini se sentía frustrado. Cada vez que Hitler conquista un país me envía un mensaje. La marcha del fascismo parecía imparable, con Franco triunfando en la Guerra Civil Española. Para mantener el ritmo de Hitler, Mussolini tomó Albania en abril de 1939. Más tarde, ese mismo año, Ciano escribió: Ya hay informes de una acción inminente contra Polonia. Será la guerra. Ciano sabía que Italia no estaba preparada para una guerra. Los almacenes de munición no tienen munición. La artillería está anticuada. Nuestras armas antiaéreas y antitanques son inexistentes. Nuestras reservas de oro se han visto reducidas a prácticamente cero. Debemos evitar una guerra. A pesar de esto, Mussolini ordenó a su ministro de Exteriores, Ciano, a ir a Berlín a firmar uno de los acuerdos militares más desastrosos de la historia: el Pacto de Acero. Esto exigía a Italia el ir a la guerra cada vez que fuera Alemania. En este acuerdo, tanto Italia como Alemania prometían no provocar un conflicto importante en Europa durante al menos 3 años. Pero tan solo 3 meses después, en Salzburgo, Ciano se enteró directamente por Ribbentrop, el ministro de Exteriores nazi, de los auténticos planes de Hitler. Mirándome con sus ojos fríos, metálicos, me dijo: Queremos una guerra. Polonia será invadida, derrotada, aniquilada y anexionada al Tercer Reich, del mismo modo que Austria y Checoslovaquia. Hitler básicamente seguía sus propios designios. Inventó su propia política exterior. Ni siquiera tuvo en cuenta a Italia. Ni siquiera lo consultó con Italia antes de realizar esos cambios en política exterior. Después de conocer a Hitler, Ciano supo que Europa se vería inmersa en una guerra. Ha decidido atacar y eso es lo que hará. El destino de los demás no le importa en absoluto. Ciano se sintió desesperado e indefenso. Vuelvo a Roma completamente disgustado con Alemania y con sus líderes. Nos han traicionado y nos han mentido. Pero ni siquiera Ciano pudo haber imaginado lo que vendría después. Hitler sorprendió a Italia con un golpe maestro político. Firmó un pacto de no agresión con los soviéticos que, en secreto, dejaba fuera a Polonia. 5:25 de la mañana. Alemania ataca Polonia. 11 de la mañana. Gran Bretaña declara la guerra a Alemania. Ciano se esforzó al máximo para evitar que Mussolini les llevara a la guerra. La idea de unirse a los alemanes le atrae, pero debo luchar hasta el final. Si no, significará la ruina del país, la ruina del fascismo y la ruina del mismísimo Duce. Mussolini le dijo a Ciano: Los italianos, después de haber escuchado mi propaganda belicista durante 18 años, no pueden entender cómo puedo ser el heraldo de la paz. Ahora Europa está en llamas. Creo que Mussolini siempre vio la incapacidad de Italia para entrar en guerra en 1939 como un fracaso, como algo que le avergonzaba. Pero era, en términos internacionales, un revolucionario. Era un hombre con una misión. Tenía que dejar su impronta en la historia haciendo grande a Italia, o haciéndola aún más grande, y no podía hacer eso sin una guerra. A medida que los alemanes avanzaban por la Europa democrática en 1940, Mussolini ya no era capaz de contenerse. Declaró la guerra a Francia y a Gran Bretaña. Ciano escribió: La aventura comienza. Que Dios ayude a Italia. Lo más horrible, el peor motivo de todos los que dio Mussolini para ir a la guerra fue: necesitamos varios miles de muertos para poder sentarnos en una mesa de conferencias. Él creía que tendría que ser así. En el primer mes, el ejército italiano no hizo ningún progreso en su invasión de Francia. Mussolini culpó a sus soldados en lugar de culparse él mismo. Lo que me falta es el material. Incluso Miguel Ángel necesitaba mármol para hacer estatuas. Si solo hubiera tenido arcilla, no habría sido nada más que un alfarero.
Mussolini planeaba llevar una guerra paralela en alianza con Alemania. Mientras Hitler iba tomando territorios al norte de los Alpes, él los iría tomando por el Mediterráneo. Mussolini lanzó un ataque contra los británicos en Egipto, esperando capturar el canal de Suez. Los británicos se rindieron. Ciano escribió: Mussolini está radiante de alegría. Tras la solicitud de Ciano y como modo de mostrar su independencia, Mussolini decidió conquistar Grecia sin informar a Hitler. Se pensaba que Grecia sería un objetivo fácil. Se creía que el ejército griego no aguantaría una batalla. Los italianos ya estaban en Albania, solo tenían que cruzar una frontera y Grecia se derrumbaría. Mussolini había logrado sobornar a varios generales griegos. Suponía que al tener a varios generales en nómina, estos iban a vender a su propio ejército, pero no fue el caso. Lo que pasó fue que los italianos comenzaron el ataque sin apenas planificación. Era una operación totalmente improvisada. La climatología era horrible. Era otoño, la época de las lluvias, con muy mala climatología para moverse atravesando los Balcanes hacia Grecia. El resultado fue que la invasión se convirtió en un completo fracaso. El ejército griego resistió, contraatacó y expulsó a los italianos de vuelta a Albania. Fue una operación con una planificación pésima y con un resultado pésimo. Mussolini había ignorado los consejos militares a la hora de ordenar la invasión, pero de nuevo estaba furioso con sus soldados. El material humano con el que tengo que trabajar es inútil. No vale nada. Hitler ahora tenía que apresurar a sus tropas para invadir los Balcanes y Grecia. Mussolini se sintió humillado. Lo último que quería era a los alemanes cerca de su ámbito de operaciones. Entonces, tener que reconocer la derrota y después ver cómo su principal aliado toma no solo Grecia, sino también Yugoslavia, que era un estado fronterizo con Italia, suponía una humillación muy grave. Y creo que marca el primer punto en el que la autoridad de Mussolini comienza a erosionarse. Los italianos se enfrentaron a otro contratiempo importante en Libia. Los blindados británicos y de la Commonwealth penetraron a través de las líneas italianas como un cuchillo a través de la mantequilla. Tomaron 400 o 500 prisioneros en muy poco tiempo. Esto demostraba que los italianos no eran capaces de llevar una guerra moderna. Ahora desempeñaba un papel secundario ante su aliado, la Alemania nazi. Y esto iba empeorando con el paso del tiempo. En cada lugar donde luchaba Italia, el resultado era siempre de derrota. De ahora en adelante, Mussolini está completamente en manos de Hitler. A las 3 de la mañana del 22 de junio de 1941, Mussolini se despertaba con la comunicación del ataque alemán sobre la Unión Soviética. No había habido ningún tipo de consulta ni aviso. Mussolini se sentía enfadado y humillado. Ni siquiera yo me atrevo a molestar a mis sirvientes por la noche. Pero los alemanes me obligan a saltar de la cama a cualquier hora sin la menor consideración. Alemania era ahora el socio dominante del eje. Los italianos se sentían indefensos. La gran duda en Italia era: ¿quién es el enemigo en realidad? El dicho popular en las calles era: si Inglaterra gana, perdemos, pero si Alemania gana, estamos perdidos. Mussolini compartía las mismas sospechas. Le dijo a Ciano amargamente: ahora me pregunto en serio si una victoria inglesa no sería mucho más deseable para nuestro futuro que una victoria alemana. Por toda Italia había una gran escasez de comida. Pero Mussolini no sentía ninguna simpatía por su hambriento pueblo. Yo os digo que en primavera habrá aún menos raciones. Y esto me alegra, porque por fin veremos signos de sufrimiento en los rostros de los italianos, que serán muy valiosos para nosotros en la mesa de paz. Para ganarse el favor de Hitler, Mussolini envió 230.000 soldados mal equipados para unirse a la invasión alemana de Rusia. La policía secreta informaba de un aumento de la ira tras los continuos desastres militares.
La experiencia de la Italia fascista en los campos de batalla, empezando por la derrota en Grecia en octubre de 1940, la pérdida de las colonias en África Oriental en 1941 y luego la de Libia en 1942, significaba el desvanecimiento de una falsa ilusión, que Italia se convertiría en una gran potencia a través del fascismo. En diciembre de 1942, las fuerzas soviéticas derrotaron a las tropas italianas en el río Don. La derrota italiana en Rusia, con más de 85.000 soldados muertos, era una lápida para las ambiciones de Mussolini y de la Italia fascista. 1943 comenzó de manera desastrosa para el eje Roma-Berlín, con la catástrofe de Stalingrado, con la retirada en todos los frentes del norte de África y con la caída de Trípoli. Ciano aún admiraba a Mussolini, pero sabía que tenía que irse. Creo que en un futuro próximo será necesario entregar todo el poder a los militares. Pero Mussolini despidió a Ciano por oponerse a la alianza con Alemania. Mi marcha fue cordial, de lo cual me alegro, porque me cae muy bien Mussolini. Le admiro muchísimo y echaré mucho de menos mi contacto con él. Las derrotas italianas aumentaron en 1943 con rendiciones en masa ante los aliados en el norte de África. Cuando las fuerzas aliadas aterrizaron en Sicilia, 12.000 más se rindieron sin efectuar un solo disparo. 3 años de desastres militares habían destruido las bases del fascismo italiano. Por fin, el 25 de julio de 1943, Mussolini fue derrocado por un grupo de fascistas que luego le entregaron el poder constitucional de vuelta al rey. El Duce, el dictador de hierro, era un hombre roto. Casi se podría decir que estaba deprimido, tal vez no clínicamente, pero creo que había algo de apatía en su conducta. Creo que en ese momento sintió que había perdido la partida y que su caída era casi inevitable. Para horror de Mussolini, uno de los líderes de la rebelión era Ciano, su mismísimo yerno que había estado de su lado como ministro de Exteriores durante 6 tumultuosos años. Esto puso en marcha una terrible tragedia familiar, un eco de la tragedia nacional que estaba a punto de cernirse sobre Italia. Al principio había euforia. 20 años de fascismo parecían haberse derretido como la nieve. El rey, Víctor Emmanuel III, nombró a Pietro Badoglio, antiguo jefe del ejército, como nuevo primer ministro. Badoglio encarceló a Mussolini y también detuvo a Ciano, que fue acusado de corrupción. Pero la posibilidad de acortar la guerra y de llevar la paz a Italia se vio interrumpida. Resultó ser un fiasco. Los aliados y Badoglio no pudieron predecir lo que estaba a punto de suceder. Badoglio y el rey se retiraron y dejaron Roma para dirigirse hacia el sur. Antes de ponerse en manos de los aliados, el rey anunció que Italia había cambiado de bando. El ejército italiano y el país completo cambiaron en una noche, la del 8 de septiembre, que ahora se conoce en la historia de Italia como la catástrofe. Italia estaba traumatizada. Los alemanes se movieron rápidamente para tomar el control del país. Algunos italianos, enrabietados por la rendición del rey, lucharon con los alemanes. Otros estaban encantados de unirse a los aliados. Muchos otros sencillamente dejaron las armas. Italia ahora se enfrentaba al horror de una guerra civil. Pero Hitler aún admiraba a Mussolini y personalmente ordenó un ataque aéreo para rescatarle de su prisión en la montaña. Hitler puso a Mussolini como jefe de un nuevo gobierno fascista, la República Social Italiana o República de Salò, en la Italia del norte ocupada por los alemanes.
Eran marionetas, el gobierno era un títere según el cual Mussolini técnicamente gobernaba el país, pero en realidad seguía órdenes de los alemanes. A medida que Italia se hundía en el caos y en una guerra civil, la familia Obaccia huyó de Turín y se dirigió a un hotel cerca de la frontera suiza. Con Ettore estaban su mujer Nela, su hijo Ricardo y su hija Elena. Tuvo que ser un momento muy complicado y trágico para él. El fascismo había fracasado visiblemente y se había hundido. Mussolini había sido depuesto. Y los sueños de grandeza no se habían correspondido con la realidad. Y él, personalmente, lo había sacrificado todo por esta causa que ahora había fallado. Llevaban con ellos oro, joyas y divisas. Sin saberlo, Ettore los adentraba en un mundo muy peligroso. En aquel momento había todo tipo de personajes sin escrúpulos que se dedicaban a sacar dinero de la desesperación de mucha gente que intentaba cruzar la frontera y entrar en Suiza. Ricardo estaba en edad militar y Ettore tenía miedo de que le capturaran, así que buscó un guía de montaña para que pasara a Ricardo a Suiza. Ettore le dio a su hijo 50.000 francos suizos. Unos días después, los Obaccia estaban disfrutando de una comida juntos hasta que unos miembros de la Gestapo se sentaron cerca de ellos. La tensión llenaba la sala. Los hombres de la Gestapo le dijeron a Ettore que su hijo había sido detenido por contrabando de divisas a través de la frontera. Obligaron a Ettore a pagar su cuenta. Los tres fueron trasladados a un colegio controlado por las SS. Entonces, Ettore Obaccia, el leal judío fascista, fue llevado por la fuerza al sótano. Madre e hija le siguieron, ahora tranquilas, incluso sonriendo, como si les hubieran asegurado que no le pasaría nada malo a su familia. Pero una vez dentro, los tres fueron brutalmente ejecutados. Increíblemente cortaron sus cuerpos en pedazos, encendieron un fuego y empezaron a quemarlos ahí mismo en el colegio. Es una de las extrañas y extraordinarias ironías que entre las primeras víctimas de la ocupación alemana de Italia estuvieran unas de las personas más leales al fascismo. Ettore fue de los primeros, pero habría muchos otros. Los alemanes ocuparon Roma. Inmediatamente enviaron a 5.700 judíos a campos de exterminación. Otros 615.000 italianos fueron enviados a hacer trabajos forzados en Alemania. Mussolini, a quien los alemanes habían puesto como líder del gobierno de la República de Salò en el norte de Italia, no dijo nada. Este nuevo fascismo era más brutal que nunca. Era un partido fascista muy enrabietado por el golpe contra Mussolini el 25 de julio, enrabietado por la rendición del 8 de septiembre, enrabietado por la idea de que el régimen había sido demasiado tolerante con los fascistas moderados o con los italianos no fascistas, y por tanto requería más severidad y más violencia. Uno de los primeros en sentir su ira fue Ciano. En prisión esperaba la venganza de su suegro, al que había ayudado a deponer. Escribió la última entrada en su diario secreto. El resto del diario ya había sido introducido en Suiza por su mujer. La política de Berlín hacia Italia no fue nada más que una red de mentiras, intriga y engaños. Nunca nos trataron como aliados, sino como esclavos. Solo Mussolini, en su suprema cobardía, pudo, sin reacción alguna, tolerar esto y fingir no verlo.
Entonces Mussolini demostró que Ciano tenía razón. Pudo haber salvado a su yerno tal y como su hija le suplicó, pero eso habría mostrado debilidad delante de sus amos alemanes. Estas increíbles imágenes de la ejecución de Ciano se grabaron para demostrar la determinación de hierro de Mussolini y su dedicación al servicio de Hitler. En 1944 quedaba claro que el Eje había perdido la guerra. Aún así, 250.000 de italianos se alistaron al nuevo partido fascista republicano de Mussolini, demostrando el atractivo del fascismo. 40.000 más incluso se alistaron a una nueva fuerza armada llamada las Brigadas Negras para luchar contra los partisanos antifascistas durante 1944 y 45. Eso fue lo que tuvo que sufrir Italia, una especie de guerra civil entre fascistas y antifascistas durante los últimos 18 meses de la Segunda Guerra Mundial. Los partisanos, a menudo liderados por los comunistas, destruyeron las comunicaciones y atacaron a las tropas alemanas. En venganza, las SS alemanas, apoyadas por las Brigadas Negras, llevaron a cabo una campaña brutal de represión que llevó a la masacre indiscriminada de miles de civiles, a menudo mujeres y niños. Esta fue la parte más horrible de todo el régimen, especialmente en el interior de Italia, porque hubo un montón de ejecuciones políticas, asesinatos de muchos rehenes, homicidios en masa, murieron decenas de miles de personas. Eso fue de lejos el peor aspecto del régimen dentro de Italia durante el periodo fascista. Pero sobre todo era una lucha por el futuro de Italia. Por supuesto, los partisanos se veían como una fuerza liberadora de Italia de la ocupación alemana, del control alemán. Pero también veían todo como una guerra contra la restauración del fascismo. También se pretendía utilizar la resistencia armada para preparar un futuro posfascista, un futuro posguerra que fuera comunista y revolucionario. El 27 de abril de 1945, Benito Mussolini, su amante Clara Petacci y varios líderes fascistas fueron atrapados por los partisanos. Irónicamente, el hombre que había llegado al poder como la figura que iba a detener el comunismo fue abatido por un comunista. Fue abatido por el fuego de una ametralladora disparada por un líder partisano comunista. Fue algo muy dramático, muy brutal. Y luego su cadáver y el de Clara Petacci fueron colgados por los pies en la Piazzale, una de las plazas de Milán. Eso puede parecer horrible e injustificado, pero también deberíamos decir que fue una especie de represalia simbólica, porque los fascistas habían colgado a muchos partisanos en esa misma plaza. Mucha gente pensó, esto parece el final del fascismo, pero probablemente no lo era. El fascismo iba mucho más allá de Mussolini, su novia y otros pocos líderes colgando de una gasolinera. Una vez que los aliados tomaron Italia, Occidente vio al comunismo de nuevo como una amenaza mucho mayor que el fascismo italiano. Jueces, funcionarios, líderes militares e incluso jefes de policía que habían servido bajo el fascismo fueron repuestos en silencio en sus funciones. Y el fascismo como fuerza política no murió con Mussolini. Aún hay por toda Italia cierto sentido de simpatía por este hombre. La gente acepta que tal vez hiciera algo más que programas de empleo público, construcción de carreteras y construcción de pantanos. Hizo mucho más que eso. Pero la violencia en la guerra, la ideología revolucionaria, su intento de revolucionar Italia y de convertirla en una sociedad más marcial, más agresiva, provocó, no lo olvidemos, la muerte de 55 millones de personas. Nunca olvidemos la responsabilidad que tuvo Mussolini en la Segunda Guerra Mundial.